Hola, ¿qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo la hora en la que estés visualizando este video. Vamos a hablar acerca de lo que es la homeopatía frente a la quinta ola del COVID. Si bien este tema pues se debe a quienes pues muchos de ellos fueron mis alumnos, ahora pues ya son mis colegas, alumnos egresados de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, quienes me preguntaban que si el genio o género denominado por parte de los italianos seguía siendo el mismo, en este caso frente a lo que fue la primera ola. Se tomó en cuenta en ese momento lo que fue la totalidad sintomática, pues arrojando pues una serie de medicamentos, los cuales formaban parte de lo que era un cuadro neurovegetativo. En ellos, pues teníamos a lo que era Brionia alba y Arsenicum album como los primeros medicamentos o principales medicamentos de tipo homeoprofiláctico. Si bien sabemos que pues ahora la respuesta pues es diferente a que pues no necesariamente tienen que ser esos medicamentos. ¿Por qué? Porque la variante, en este caso de esta cepa, pues obviamente los síntomas han sido diferentes, inclusive pues ya muchos de ellos no se han intensificado tanto de tal manera que pues ya no ha habido tantos casos graves, más sin embargo pues se siguen reportando pues casos graves. Hay que dar un mérito, en este caso a lo que fueron las vacunas, las cuales pues han ayudado mucho a reducir la mortalidad. Entonces, pues vamos a empezar a hablar del tema. Aquí tenemos lo que es el índice. En cuestión de lo que son generalidades respecto al tema, pues no me voy a detener mucho. Vamos a avanzar en este caso a lo que es la parte de la homeopatía. Ahí sí es en donde pues nos vamos a detener un poquito y pues vamos a tratar de estar hablando lo más que se pueda. Ahí continuamos con lo que es el índice en su segunda parte de lo que es la presentación. Y bien, tenemos que qué es el o la COVID-19. En cuestión de la Real Academia, pues lo define que, pues, por acrónimo, pues puede ser llamado el o la. Entonces no le da un término de que si es hombre o o es mujer, refiriéndonos a sexo femenino o sexo masculino. Entonces, una enfermedad ocasionada por una nueva cepa de coronavirus SARS-CoV-2 que anteriormente no había sido identificada en humanos. Los primeros casos que se reportaron fueron en diciembre del 2019 en Wuhan, China. Y bueno, pues es una enfermedad que sabemos puede ocasionar desde un catarro común hasta MERS, que es síndrome respiratorio del Oriente Medio, o también en este caso SARS, síndrome respiratorio agudo grave. Sabemos que puede ocasionar desde lo que es un catarro común hasta una neumonía en aquellas personas que pueden ser susceptibles. Ahí tenemos inclusive lo que es ¿por qué se denomina coronavirus? Inclusive pues haciendo la semejanza a lo que es una corona solar. Aquí estaría así como pues su estructura. Vamos a avanzar. Ahí tenemos lo que es pues la estructura molecular. Ahí tenemos lo que es el reservorio. Déjenme poner lo que es el puntero de aquí de la presentación. Y bueno, pues aquí, pues se ha hablado mucho de que si finalmente sí, fue un reservorio, fue un vector, un reservorio principal, un reservorio en este caso lo que es el murciélago, porque pues hubo pues ahí un debate en donde sí se le atribuyó y a la vez no se le atribuyó directamente a lo que fue pues el murciélago. En cuestión del periodo de incubación, tenemos que, pues, hablando de la variante H1N1, su periodo, pues, era de 2 hasta 14 hasta 15 días. Con esta nueva variante, lo que es el Omicron, puede ser desde un día hasta 7 días. ¿Cómo me contagio de COVID-19? Bueno, pues es a través de contacto con secreciones respiratorias, gotitas de flush, desde transmisión local, por ejemplo, lo que es de persona a persona, contacto directo, una persona contagiada con otra persona, la cual pues sea una persona aparentemente sana o una persona sana, la cual pues no tenga la enfermedad. Entonces, personas sintomáticas y asintomáticas también, pues pueden llegar a contagiar. Sabemos que pues en algunos se ha presentado de una manera muy leve o de una manera pues asintomática. Personal de riesgo, pues estaríamos hablando pues enfermería, personal médico de salud y bueno, administrativos y personal de apoyo que trabaja en los hospitales, desde la persona de intendencia hasta mantenimiento, las cuales pues han estado en contacto directo con personas contagiadas. Viajeros mayores de 30 años, bueno, en este caso ya hoy en día pues antes era como que se contagiaban más inclusive pues aquellas personas que tenían más comorbilidades asociadas.
Hoy en día, pues ya es así como que la enfermedad ha barrido parejo, ya no importa si son de 15 años, de 20 años, de 30 años, o si son en este caso, pues abuelitos. Personas con enfermedades existentes, refiriéndonos otra vez a comorbilidades, y bueno, pues diferentes coronavirus se han ligado a fuentes de animales, aunque para el caso de SARS-CoV-2 es recomendable evitar el consumo de carne o la interacción con animales, en este caso refiriéndonos a lo que es pues, el reservorio principal, que sería principalmente pues los murciélagos. ¿Cómo me contagio de COVID? Aquí pues está un artículo de pues ya hoy en día pues el doctor Miguel Ángel de la Luz Escalante, el cual pues aquí ¿de qué nos habla este artículo? Aquí estamos viendo pues algunas de las principales comorbilidades en este diagrama de cajas, en donde pues principalmente estarían asociadas estas enfermedades a que pues a este tipo de personas son más susceptibles. Del otro lado, aquí en la tabla número 1, vemos la incidencia de la demografía de las comorbilidades asociadas, en este caso ya por porcentaje o en este caso por número. Entonces, pues ahí podemos hacer una comparación en quiénes se contagian más, si principalmente los hombres o las mujeres. ¿Cuáles son los síntomas de COVID-19? Aquí tenemos una tabla, aquí en donde estamos hablando de lo que fue la primera variante, refiriéndonos a lo que es el H1N1. Pues un síntoma principal pues era lo que era la fiebre, la tos, el malestar general, ahí incluido lo que era la astenia, la dinamia, dolor de cabeza, dificultad respiratoria. Síntomas comunes y pues aquí ya síntomas graves. Aquí nuevamente igual, es un artículo muy interesante, los invito a que pues ustedes lo descarguen para que lo puedan analizar. Aquí es una muestra N en donde pues se tomaron en cuenta a través de lo que fue una serie de casos, un metaanálisis para ver todos los síntomas asociados o todas las estadísticas asociadas a que pues nosotros encontráramos cuáles eran los síntomas principales y pues uno de ellos, pues en este caso pues siempre se manejó que fue la fiebre, ¿no? Como el principal síntoma sospechoso. ¿Cuáles son los síntomas de COVID-19? Pues ahí, por ejemplo, pues características del coronavirus, pues en China, aquí estaríamos hablando de que pues estos eran los síntomas más comunes o más asociados para que se presentara la enfermedad. Ahí, nuevamente en el diagrama de cajas sobre los síntomas asociados, pues vemos ahí, por ejemplo, lo que es la náusea, la fiebre, pues inclusive síntomas así como fatiga, debilidad, anorexia. Acá en esta tabla vemos así como la presentación de datos clínicos en referencia a lo que ya era una complicación, hablando acerca de la neumonía, si se presentaba de manera unilateral o bilateral, o si era de predominio del lado derecho o del lado izquierdo. Igual, distribución de la presentación de los datos clínicos en referencia a la neumonía, haciendo alusión que pues en este caso se presentó más del lado derecho. Igual, aquí el patrón asociado a que, pues, teniendo en cuenta la referencia de los datos clínicos, si la opacidad, pues, era unilateral o principalmente bilateral. Aquí, pues, estaríamos hablando acerca de lo que fue la situación y distribución ya por continentes. Sabemos que obviamente, pues, aquí en América, América Central y Norteamérica, pues sí fue una enfermedad que, pues, tuvo una alta incidencia y prevalencia en cuanto a los casos que se presentaron, inclusive a lo que representó la mortalidad, pues, en México. Aquí, igual, informe técnico, pues, ustedes lo pueden checar en la página de internet, informe técnico diario de COVID-19. Aquí estamos viendo lo que es el 13 de septiembre del 2021. Aquí veríamos los casos sospechosos, los negativos, el número de defunciones y los casos activos estimados. Ya del otro lado, pues vemos aquí como una tabla de en dónde eran, en este caso, en los estados en donde se presentaba el número mayor de casos, principalmente pues activos. Reporte de vigilancia genómica del virus de SARS-CoV-2 en México, distribución nacional y estatal de las variantes del 1 de agosto ya del 2022.
Entonces estamos aquí hablando de las diferentes tipos de variantes. Sabemos que pues no nada más son estas, inclusive pues hay más. Lo que sí, pues de cada una de ellas se estudia que pues siendo un virus, sabemos que pues tiene una mutación constante y en este caso pues las que se deben de estudiar o las que tienen así, por ejemplo, ¿qué se estudia de ellas? Pues sobre todo si tienen alto impacto entre que pueden ser muy contagiosas, pero a su vez no mortales o que pueden llegar a ser contagiosas y que inclusive pues tienen un factor alto de mortalidad. Entonces es por eso que pues en cuanto se emite una alerta sanitaria de la variante que se está presentando, pues obviamente se le da aviso a la población en general para que tome las medidas de precaución necesarias. Variantes por entidades federativas en un corte de lo que es del 4 de julio del 2022. Entonces aquí tenemos pues algunas variantes, como les estaba comentando, que pueden ser de bajo impacto o alto impacto. Aquí pues inclusive en sus diferentes denominaciones o seriaciones en cuanto a que pues van modificándose y se van identificando y se van analizando. Entonces aquí tenemos BA.4, B1.5. Entonces son diferentes variantes que pues se están estudiando y se están analizando constantemente. Entonces, ¿qué de las variantes? Bueno, pues aquí hay que, perdón, aquí hay que estudiar principalmente sus secuencias. Miren, las secuencias pues obviamente son estas que estábamos aquí mencionando. Entonces, semana 24 hay 566 secuencias registradas, el 85% son principalmente de la variante Omicron, el otro 15% pueden ser en este caso de otra cepa. Igual, nuevamente aquí, del 11 de julio del 2022, pues analicen ustedes aquí pues lo que son los números porque pues obviamente se van incrementando o inclusive pues de acuerdo a los reportes estadísticos nacionales, pues obviamente va bajando pues el número de reporte. Aquí lo que es del 18 de julio del 2022. Y bueno, aquí nuevamente pues entraríamos al corte del 1 de agosto del 2022. Entonces, variantes de preocupación de SARS-CoV-2, tenemos aquí, por ejemplo, alfa, gamma, delta, beta, y bueno, pues en sus denominaciones B1.617.2 o pues tener en cuenta en dónde se identifican o en qué países o en qué continente en este caso se encuentran circulando. Ahí vemos los sublinajes, que también así pueden ser llamadas en este caso lo que son las secuencias, y pues el número total de reportes, los cuales pues se están presentando o se están dando de alta. Miren, aquí pues no me quiero detener tanto, ni quiero divagar. Obviamente pues en cuestión de las estadísticas, sabemos que muchos casos se han reportado a través de lo que son las instituciones. Estas instituciones pues sabemos que puede ser el mismo IMSS, el mismo ISSSTE, pero también sabemos que hay muchas farmacias alrededor, de farmacias genéricas o otro tipo de farmacias de tipos similares, en donde pues también se han estado haciendo pruebas, pero ellos pues no han estado reportando o no estoy generalizando que todos ellos, algunos sí, pero la gran mayoría pues tampoco han estado reportando, por lo cual pues estas cifras inclusive pues podrían estar hasta más altas. Dice, ¿cómo se establece el diagnóstico? Bueno, pues tenemos diferentes tipos de test de cribado para llegar a lo que es en este caso, pues el diagnóstico, tener en cuenta pues siempre la parte clínica, la parte sintomática, para que pues nosotros podamos solicitar algún estudio. Aquí vemos los test de ARN, test inmunológicos o test rápidos. Aquí, por ejemplo, cómo se obtiene la muestra. Aquí es de sangre, aquí nasofaringia, aquí también puede ser de sangre. Igual, continuando en cómo se establece el diagnóstico, pues igual va a variar dependiendo de la prueba, porque pues sabemos que pues algunas pueden ser indicadas en los primeros días, algunas otras pueden ser indicadas inclusive pues en el periodo de máxima contagiosidad, que puede ser el día, por ejemplo, 5, el día 7. Entonces aquí, por ejemplo, vemos lo que es la RT-PCR.
la prueba rápida de antígenos y los anticuerpos serológicos. Entonces, pues aquí pues los invito a que pues lean inclusive lo que sería la parte de la sensibilidad, la parte de la especificidad y pues las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Sobre todo, pues para que ustedes sepan cuándo solicitar cuál, ¿sí? Porque no tendría caso solicitar, por ejemplo, una prueba rápida de antígenos, cuando a lo mejor en este caso se solicita para el diagnóstico de un cuadro agudo. Si es negativa y hay alta sospecha de infección, pues en este caso se puede solicitar RT-PCR. Entonces hay que tener en cuenta esto, cuántos días probablemente tiene el individuo, es por eso pues, la anamnesis para saber más o menos sospechar a partir de cuándo se presentó, en este caso, pues el periodo de incubación. Pruebas serológicas, aquí, pues en México, al menos estas, pues hasta el momento existen 39 aprobadas por parte de COFEPRIS. Aquí, aquí, pues inclusive nos denomina probable infección reciente. No hay evidencia, probable infección reciente con anticuerpos protectores en desarrollo, probable infección pasada con anticuerpos protectores. Igual, pues va a haber algunos enlaces en la presentación para que, pues, si ustedes, en este caso, pues, quieran revisar la información. Pues igual, radiológico, también sabemos que se puede establecer el diagnóstico. Inclusive, pues aquí a nivel de lo que es las radiografías, pues vemos horizontalización de los arcos costodiafragmáticos, vemos pues opacidad, infiltrados y pues algunos otros aspectos que pues sabemos que pues nos ayudan para sospechar de coronavirus, en este caso pues asociada a lo que es neumonía. Estas son radiologías pues de algunos pacientes que pues presentaron COVID en donde pues miren, inclusive pues vemos lo que es el borramiento del diafragma, vemos aquí infiltrados principales y pues en este caso pues ni siquiera se alcanza a ver bien lo que es la trama bronquial. Aquí, igual, algunos criterios tipo CORRATS de tomografía para sospechar de COVID-19. Entonces aquí, baja probabilidad, probabilidad alta. Igual aquí, como en este caso se pueden ver si son de características normales, probabilidad intermedia o probabilidad muy alta, dadas las características que en este caso pues nos arroje la tomografía para sospechar de COVID-19. Dice, ¿cuál es el tratamiento para el COVID-19? Miren, pues algunas sugerencias de antivirales, pues inclusive pues hay artículos en donde pues se ha hablado de algunos que pudieran ser los más aprobados, pero luego se ha hablado de otros que pudieran ser los más aprobados, siendo pues un virus se tendría que tratar de esta manera y obviamente pues no con malas praxis, como en este caso el uso indiscriminado de antibióticos o combinaciones con esteroides, ¿no? El tratamiento, pues, en todo momento tiene que ser sintomático y ningún antibiótico es útil y se usa para, pues, se puede llegar a utilizar para evitar fenómenos agregados en casos graves como complicaciones de neumonía, pero esto ya estaremos hablando de un manejo de tipo hospitalario. Se debe de evitar lo que es la automedicación y pues aquí en cuestión de lo que es el tratamiento de COVID-19, pues inclusive yo sé que ustedes han estado revisando pues información constante de qué sí es aprobado y qué no es aprobado, o qué sí tiene evidencia científica y qué no tiene evidencia científica para el tratamiento de lo que es el COVID-19. Entonces, sobre el aislamiento, en este caso, siendo positivo la persona, pues bueno, varía según el caso. ¿Por qué? Porque sabemos que pues puede presentarse con ausencia de fiebre o puede estar presente lo que es la fiebre para la indicación de lo que serían los antipiréticos. La persona ya no tiene síntomas, bueno, pues estaríamos hablando de un tratamiento sintomático a través de lo que serían, por ejemplo, pues antihistamínicos. Negatividad en dos pruebas de al menos 24 horas entre una y otra, mantenerse anteriormente 14 días aislados o ya con la nueva cepa o variante, tal vez 5 o 7 días aislado, continuar con las recomendaciones y pues en todo momento el personal de salud tiene que estar recibiendo capacitación, hablando acerca de que pues constantemente se tiene que estar metiendo a lo que son los cursos, ¿no? Cursos o talleres o programas,
ponencias, ¿no? Sobre todo, pues hay que estar observando las secuelas para pues, tratar las secuelas. Aquí vemos un algoritmo, pues igual, actualizado, en caso de que pues el caso es sospechoso, pues es un algoritmo en que sí, qué es lo que tenemos que hacer en caso de que sí sea sospechoso y en caso de que pues no sea sospechoso, en cuestión de lo que sería pues la referencia y contrarreferencia si este paciente, pues inclusive lo tenemos que mandar a algún hospital de segundo o tercer nivel. Sobre las medidas de prevención y cambios en el estilo de vida, pues bueno, está esto, las recomendaciones para lo que es el personal de salud, para el público en general, de lavado correcto de manos, en el ámbito intrahospitalario, el cómo ponerse correctamente el equipo de protección personal y pues también igual cómo quitarse correctamente el equipo de protección personal. Sobre las medidas de prevención y cambios en el estilo de vida, pues en un inicio pues se había estado manejando lo que era pues el confinamiento, la pandemia de esta manera pues a través de alertas o semáforos epidemiológicos en donde pues nos decían si por ejemplo existía alta contagiosidad en donde pues lo más recomendable pues era pues no salir o salir solamente en caso necesario y pues atender las medidas de prevención. Semáforo de riesgo epidemiológico del 18 de abril al 1 de mayo del 2022. Los 32 estados ya aquí se identificaron en color verde, ya se podía salir, pero pues igual con precaución, que en este caso pues lavado correcto, constante, desinfección, uso de cubrebocas y pues bueno, tener en cuenta que pues hoy en día pues el semáforo epidemiológico pues ya se ha levantado, ya no es así como que pues existe alta contagiosidad y no puede salir, pero sí hay que tener en cuenta que pues en cuanto se sepa que existe una alta sospecha de muchos casos, pues lo ideal es tratar de salir, ¿no? O tratar de evitar estar en contacto directo pues con personas que probablemente sean sospechosas. Aquí vemos el link de la página de coronavirus.gov por parte de lo que es la Secretaría de Salud y aquí vemos este tipo de programas de capacitación para, para la atención en el personal de, por ejemplo, en lo que sería primer nivel. Y bueno, pues algunos otros temas, los cuales pues igual sirven de actualización con hasta valor curricular, ¿no? ¿A qué se le denomina una ola en la pandemia de SARS-CoV-2, COVID-19? Entonces, pues sabemos que una ola es cuando se incrementan exponencialmente el número de casos, los cuales pues obviamente aquí como vemos en esta gráfica, pues llegan a aumentar a tal grado que pues obviamente pues pueden producir complicaciones y esas complicaciones pues va a depender mucho nuevamente de lo que es la variante. Sabemos que en un inicio pues el coronavirus pues era una enfermedad mortal. Entonces casi era un hecho de que pues no estoy aseverando de que pues de cada 10 uno se moría, pero sí existía esa posibilidad que uno de cada 10 pudiera tener pues un evento trágico de fatalidad de muerte, ¿no? Entonces aquí, nuevamente vemos lo que pues sería una ola de SARS-CoV-2, desplazamiento de Omicron al 19 de enero del 2022. Entonces, pues los casos han estado subiendo, han estado bajando. Aquí, por ejemplo, vemos que pues en México, el 90.15% de la población no es que ya haya presentado COVID, pero sí, ha llegado a este grado en donde inclusive, pues, algunos estados han llegado a una alta sospecha, en donde, pues, probablemente, pues, muchos han sido positivos o muchos pacientes han presentado, en este caso, lo que es la enfermedad. Aquí, igual, nuevamente vemos lo que sería, pues, una ola, dependiendo, pues, ya ahora ya por fechas. Igual, cómo se han estado incrementando por fechas. Aquí, por ejemplo, ya veríamos lo que sería junio del 2022
enero, perdón, aquí vemos enero del 2022, ¿cuántos casos habían activos? 17 de enero del 2022, 48 días posteriores al primer caso, sigue en aumento el número de casos. 1 de diciembre del 2021, primer caso de Omicron. Del 19 de enero del 2022, 47 días posteriores al primer caso, vean el número, 597.858 casos nuevos de esta fecha de lo que es del 3 de diciembre del 2021 al 19 de enero del 2022. Entonces, a esto se le denomina principalmente pues una ola. Dice, cuarta ola de inicio del 23 de diciembre del 2021. Entonces, pues ya hasta para eso ya se habían presentado, pues al menos un pico máximo de presentarse 76.160 casos nuevos de lo que fue de esta fecha del 23 de diciembre al 19 de enero del 2021. Aquí hablando en este caso por estados, aquí vemos Nuevo León, en donde nos dice que el 19 de enero del 2022, pues al menos había este, 322 casos por 100,000 habitantes, lo cual pues es un número muy alto. Análisis de casos diarios por ola en Nuevo León. Aquí vemos 6,356 casos diarios por día en el estado de Nuevo León. Análisis de hospitalizaciones diarias por ola en Nuevo León. Aquí igual, dependiendo lo que fue la primera ola, la segunda ola, la tercera ola y la cuarta ola, aquí vemos cómo exponencialmente se viene incrementando lo que es la cuarta ola. Análisis de defunciones diarias por ola en Nuevo León. Igual, nuevamente aquí, lo que fue la cuarta ola. ¿Cuántos casos de defunciones había por día, no? Aquí estaremos hablando que pues casi 400 muertes diarias en el estado de Nuevo León por COVID-19. Presentación de síntomas, según la variante, pues sí, hay que tener en cuenta pues estas actualizaciones. Dice principales síntomas, síntomas actualizados. Aquí vemos los principales síntomas de lo que sería, en este caso, esta variante, hablando de Omicron. Respecto a la severidad, pues sí, hay que tener en cuenta esto porque pues vamos a depender de esto para que nosotros como homeópatas, pues si es un tratamiento de tipo asintomático o presintomático, pues nosotros podemos tratar a los pacientes. Si es una enfermedad leve, pues inclusive, ahorita vamos a ver la parte marco jurídico legal, en donde sí también nosotros podemos tratar a los pacientes hasta aquí. Ya aquí hay que tener en cuenta que a lo mejor en una enfermedad moderada, grave o una enfermedad crítica, pues ahí el tratamiento, pues obviamente sí es inclusive hasta de manejo hospitalario. Dice, ¿qué tan mortal fue el COVID-19? Pues sabemos que, pues al menos aquí en nuestro país, pues obviamente, pues no nos fue nada bien. Sí fue una enfermedad la cual sí tuvo un alto índice de mortalidad. Entonces, mitos y realidades en torno al COVID-19, pues la salud pública, pues nos habla acerca de los modelos en donde, pues en un inicio, pues la misma población en general tuvo que aprobar la enfermedad en el aspecto de que, pues decían que no existía, de que pues era una enfermedad, pues inclusive hasta inventada por el gobierno, de que pues iba más o menos a pasar lo mismo que pasó con lo que fue la influenza en el 2000 en marzo del 2009, si no mal recuerdo. Si no, pues ya me corrigen. Este, bueno, vamos a continuar. Hablando acerca de qué tan mortal fue el COVID, ¿no? 19. Entonces aquí tenemos casos nuevos, acá del otro lado tenemos casos nuevos. Ustedes desde el metabuscador Google, ahí le pueden poner, inclusive pueden estarle ustedes aquí moviendo en donde le pongan Estado de México, Ciudad de México. Aquí vemos 27 de julio del 2022 casos nuevos, pues al menos en el Estado de México, en los últimos, así, 30 días pues se lleva un total acumulado tal vez de 5,674 casos,
teniendo en cuenta que pues no todos han estado reportando, ¿sí? Hay pacientes que inclusive pues van a la farmacia y se compran las pruebas y se las hacen en su casa. Promedio en los últimos 7 días estaríamos hablando de 2.162 casos. Acá en la Ciudad de México, hablando en estas fechas, del 9 de julio del 2022, casos nuevos, 17.647. En promedio, en los últimos 7 días, pues al menos se han registrado 7.598 casos. Ahora, ya aquí, en este caso, ya le dimos clip en que pues queríamos más o menos saber el número total de muertes. Aquí tenemos así México, inclusive aquí en todas las regiones, ustedes le pueden poner por estado, aquí le pueden poner en el último día, en los últimos 7 días, en los últimos 30 días. Entonces aquí estaríamos hablando acerca de lo que es desde, sí, desde el comienzo, pero hablando de estas fechas, de lo que fue el 16 de febrero del 2021, para compararlo con ya fechas actuales. Muertes, 1.329 en promedio, pues estaba muy alta la mortalidad, la tasa de letalidad pues era muy, muy alta porque pues llegaba a alcanzar hasta los 1.079 casos por día. Aquí estaríamos hablando acerca de que pues ya hoy en día ha bajado el número, se reportan muertes pues al menos en los últimos 7 días tal vez hasta de 112 muertes aquí en lo que sería México en todo el país, ¿no? Hablando acerca de México como país en general, acá igual hablando acerca México como país en general. En los últimos 7 días, pues se han estado reportando pues al menos 112 casos. Entonces, vean la comparación de lo que es en las fechas del año anterior, del 2021, a las fechas de lo que sería pues el 2022 en esta fecha del 6 de agosto. Pues sí, sabemos que el COVID pues inclusive fue más mortal cuando pues las olas pues eran muy altas el periodo de contagiosidad y las personas pues salían, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, pues para estas fechas, en agosto, pero del 2021 ya se reportaba un total de 197.827 defunciones. Nos vamos a las estadísticas, entonces estaríamos hablando aquí acerca de muertes. Igual aquí ya hablando no a nivel país, sino de la Ciudad de México, muertes el 11 de febrero del 2022. Entonces, al menos pues 86, aquí 27 de julio del 2022, 58, promedio pues en los últimos 7 días pues 18. Aquí igual, 19 de enero del 2022. Estamos hablando acerca de que pues vemos los casos positivos, el número de defunciones y el número de casos activos o estimados. Aquí igual gráficas las cuales ustedes pueden estar checando en la Secretaría de Salud, en donde pues vemos la incidencia diaria, ustedes pueden consultarlo, ya sea por día o por mes, lo pueden consultar inclusive hasta por estado y también pueden consultar esto en cuanto al número de hospitalizaciones. Entonces, sabemos que en el año anterior, en el 2021, en el 2020, pues la ocupación hospitalaria era muy alta. Entonces, hasta el 90, hasta el 100% llegó a ocuparse en los hospitales, los cuales tenían disponibilidad de atender a pacientes con COVID-19. Hoy en día, pues se habla acerca de que pues se llega a tener una ocupación hospitalaria de hasta un 20 o 30%. ¿Qué tan mortal fue el COVID-19? Pues igual, nos vamos a la parte de las defunciones estimadas, pero ya aquí para lo que es en fechas recientes de agosto del 2022, entonces, pues si comparamos con las tablas anteriores, pues vamos viendo que de 302.112 casos pasamos a 342.401 muertes. Entonces, aquí miren, vean, hospitalizados, al menos 10.24%. Hoy en día, pues los pacientes con esta variante, pues se tratan de manera sintomática y pues se pueden tratar desde casa, ¿no? Igual, mujeres, hombres, nos ha tocado que pues en un inicio la variante era principalmente de predominancia para los hombres,
Ahorita la predominancia principalmente a quienes se contagian más, en este caso serían las mujeres. 328,400 muertes. Igual, Estado de México, casos. Vean, aquí sería como el número total de casos que se han presentado. Entonces, aquí vamos al informe técnico diario de COVID-19, en donde dice al 28 de enero a nivel mundial se han reportado al menos 364,191,494 casos confirmados. Y bueno, aquí vemos este número, pero aquí hay que ver este número total. Se han reportado 5,631,457 defunciones. Entonces, en las últimas 24 horas se reportaron aquí 3,321,782 casos y 10,314 defunciones a nivel global. La letalidad global es hasta este momento de 1,5%. Entonces, aquí igual por regiones, aquí por ejemplo, pues América, nuestro continente, pues no se salvó de que pues todo el tiempo se estuviera presentando pues en este caso pues, la variante de lo que es el COVID. Tenemos un porcentaje de 130,262,220 millones de mexicanos según los datos que nos reporta el INEGI. Entonces, si de este total de número de millones de mexicanos, se hizo un porcentaje para sacar el número de defunciones. Aquí tenemos el número de defunciones, 305,893 defunciones para esta fecha de lo que es pues agosto, julio del 2021, en donde pues vemos hasta un 0,23% de defunciones a nivel nacional, lo cual pues nos habla acerca de que pues la tasa de mortalidad pues simplemente pues es o fue alta, ¿no? O ha sido alta. Entonces, ya hablando aquí en fechas del 9 de agosto del 2022, vemos aquí el total, 583,000, sí, 583,000,millones, perdón, 583,038,110 casos confirmados y 6,416,023 defunciones. La letalidad, vean, en la otra gráfica nos decía que había sido del 1,5%, aún así sigue siendo del 1,1%. Aquí nos vamos a nuestro país, México, en donde pues vemos el número total de casos que se han presentado o se han reportado, el número total de casos sospechosos, el número total de casos negativos y el número total de defunciones. Casos activos estimados y personas pues notificadas. Entonces, se considera a través de casos activos aquellos positivos que iniciaron síntomas en los últimos 14 días, permitiendo identificar dónde hay mayor actividad viral y por consecuencia aumento de transmisión. Entonces, aquí, esto es importante porque, pues, por ejemplo, para lo que serían las alertas sanitarias a través de los semáforos epidemiológicos, por ejemplo, pues ahorita tendríamos que tener en cuenta que Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, pues estarían en este caso pues en semáforo rojo. Dice, la gráfica representa la tasa de casos activos por 100,000 habitantes por entidad federativa, posicionándose en los primeros 10 lugares de la Ciudad de México y pues estos estados. Acá, la distribución por sexo en las defunciones confirmadas muestra el predominio del 62% en hombres. La mediana de edad de los decesos es de 64 años. Entonces, aquí, pues igual, se nos invita a continuar con las medidas, profilácticas, medidas de protección, pues para seguir en este caso, pues tratando de evitar, pues no contagiarnos de COVID. Entonces, defunciones positivas por estado. Aquí vemos a la Ciudad de México con 56,907 casos de defunciones totales. A nivel nacional, estaríamos hablando
de 328,525 muertes. Entonces, vean cómo pasamos de 100,000 a 300,000 y luego ahorita estamos en 328,000, ¿no? Caracterización de los casos de COVID-19, pues igual aquí hay que tener en cuenta esto. Hoy en día pueden ser, bueno, no hoy en día, más bien para el 2020, el 5% pues podían ser críticos, el 14% severos y el 81% podían ser leves. Ahorita pues se ha invertido un poquito más esto. Sabemos que pues hasta el 90% pueden ser leves. Aquí tal vez un 5% puedan ser severos y un mismo 5% puedan ser críticos, sobre todo pues en aquellas personas que tal vez pues no se vacunaron, ¿no? Los comunicados, disponibilidad hospitalaria, era lo que hace rato le estaba diciendo, que hasta un 90%, y que aquí, pues en este caso, 7 de cada 10 camas con ventilador mecánico para pacientes COVID-19. Esto es lo que nos reporta la Secretaría de Salud. Aquí también, pues hay que estar checando la parte de lo que sería, pues, el calendario de vacunación. Dice, ¿qué preguntas se hacen de la COVID-19? Entonces aquí tenemos lo que sería la página de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en donde pues nosotros le damos clic aquí, preguntas y respuestas sobre la enfermedad. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, ¿tiene COVID-19 efectos a largo plazo? ¿Cuándo deberían hacer una prueba COVID-19? Entonces, igual es una página que no solamente es como para la población en general, sino que nosotros como médicos, pues en este caso constantemente la estemos revisando. Dice actualización aquí, pues ya está un poquito, pues, así como, pues, anticuadita. Dice, ¿qué es el COVID-19? ¿Cuáles son los síntomas de COVID-19? ¿Qué ocurre a las personas que contraen la COVID-19? Entonces, pues es una serie de preguntas que, por ejemplo, pues hasta los mismos pacientes nos pudieran hacer, ¿no? ¿Qué debo hacer si tengo síntomas de COVID-19? Entonces, pues para empezar, otra vez, ¿qué tipo de caso es? ¿Es leve, severo o simplemente es crítico, ¿no? Dice, ¿qué preguntas se hacen de la COVID-19? Entonces, aquí tenemos este teléfonos de contacto, hay una línea de atención telefónica las 24 horas del día, inclusive pues enlazada con la línea de emergencia nacional, que es el asterisco 911, en donde pues si alguna persona tiene alguna duda, pues se enlaza y pues se va a un conmutador en donde pues ya después lo puede atender un personal de salud, en donde puede brindar pues orientación. Ahí vemos el número de extensiones. Aquí tenemos el de la Ciudad de México. O inclusive, pues, para si la persona es sospechosa o es positiva de COVID, puede enviar una alerta enviando SMS con la palabra COVID-19 al 51515. Sería 51515. Calendario de vacunación, pues se ha dividido en etapas, pues algunas de ellas, pues ya han cumplido satisfactoriamente más del 90%. Aquí, por ejemplo, pues fue para las personas que fueron mayores de 60 años. Aquí, pues ya para personas, menores de 60 años. Y pues aquí es, dependiendo de la etapa, pues también la edad, ¿no? Entonces, aquí dice resto de la población vacunada, pues al menos aquí tenemos pues un número total, vemos el 64% de las personas vacunadas en la etapa 5. Entonces, se está trabajando ahorita en lo que sería la etapa 5 y lo que sería la etapa del personal educativo, ya refiriéndonos en este caso principalmente pues a adolescentes. Sobre el calendario de vacunación, pues igual nuevamente ver las páginas ahí de lo que sería la Secretaría de Salud, inclusive pues algunos tutoriales que se brindan para que veamos cuáles son las características de la vacuna o en este caso pues vencer sobre todo pues aquellos mitos o realidades de lo que es el COVID-19, ¿no? Calendario preliminar de entrega de vacunas. En México aquí tenemos las fechas y tenemos las diferentes vacunas, dosis totales entregadas, personas totales vacunadas. Entonces, estamos hablando que son más de 130 millones de mexicanos, pues hasta este momento, pues van 107 millones de personas vacunadas. Tratamiento del COVID-19, pues un flujograma de atención médica. En el primer nivel de atención hay que tenerlo siempre en cuenta. Aquí está un código QR para que ustedes puedan descargar este algoritmo y sobre todo qué hacer en caso de que sí sea una persona que pues teniendo en cuenta esto del triage respiratorio,
no pueda permanecer en sala de espera y tal vez requiera manejo hospitalario o simplemente no pase al área de COVID-19 y que su evaluación médica pues inclusive puede ser hasta sintomática y que pueda ser en manejo domiciliario, en este caso en su casa. Y si es una referencia, pues urgente o no urgente, o si es un paciente que, pues, no sé, que a lo mejor está desaturando y que sí necesita tal vez hasta de oxígeno complementario o una ventilación mecánica. Entonces, todo esto, pues, es como lo importante de, pues, de qué hacer con los pacientes, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos, miren, pues el paracetamol, la dosis en adultos, la dosis en niños, inclusive, pues, para calcularla y estarla administrando, pues teniendo en cuenta que pues el tratamiento siempre va a ser sintomático, ¿sí? Y no lo que se manejó que ivermectina, que dexametasona con ceftriaxona, que acitromicina y pues una serie de medicamentos que pues obviamente la misma FDA pues no aprobó para el tratamiento sintomático. Entonces, ahora sí, aquí ya vamos a la parte de lo que es la homeopatía. Vamos a definir qué es el genio o género epidémico de la enfermedad. Entonces, sabemos aquí, miren, aquí está nuestro personaje principal, Samuel Hahnemann, el cual pues los saluda con mucho afecto, deseándoles pues un feliz día, tarde o noche. El género epidémico de la enfermedad, pues fue aquel en el cual pues obviamente tenemos que tener en cuenta las enseñanzas de lo que es el órgano de la medicina. Cuando se presentaban las enfermedades epidémicas o colectivas, sí, principalmente así llamadas, pues era muy difícil estar individualizando a cada paciente y en cada paciente, en este caso, pues tomarte el tiempo que fuese necesario para que tú prescribieras un medicamento homeopático. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Pues teniendo en cuenta que eran enfermedades que a lo mejor hasta podían ser nuevas, pues encontrar lo que es la totalidad sintomática de esa enfermedad, encontrar los síntomas más representativos de esta enfermedad para conocer cuáles eran los referentes a lo que era una probable totalidad sintomática y de esta manera pues dar el medicamento genio o género epidémico tanto a aquellas personas que pues en este caso estuvieran enfermas o contagiadas, así como también a aquellas personas que no estuvieran enfermas, pero sobre todo pues que estuvieran en contacto directo pues con aquellas que sí lo estuvieran. Entonces, esto del genio o género epidémico de la enfermedad pues es con el objetivo de pues optimizar tiempo, con el objetivo de que pues a lo mejor podemos llegar a establecer un cuadro neurovegetativo de una enfermedad en donde podemos tener un listado de 1 a 10 medicamentos y nosotros pues teniendo en cuenta los síntomas del individuo, pues no necesariamente tiene que ser el que haya obtenido el mayor puntaje en cuanto a numerador y denominador, sino que pues a lo mejor no necesariamente tiene que ser el medicamento número uno, sino que tenemos pues una gama de medicamentos los cuales pueden ser opcionales para que se puedan prescribir, en este caso pues para el tratamiento sintomático de los pacientes. Entonces, hasta aquí hay que retomar lo siguiente. La homeopatía es funcional, sí, ¿para quiénes? Para los casos principalmente que sean leves, que se puedan manejar inclusive en manejo domiciliario y sobre todo, pues para no entrar en detalles de conflictos legales, sí, yo sé que ustedes me van a decir, es que yo estuve tratando inclusive pues casos moderados, casos graves, en conjunto con alopatía. Sí está bien, sí lo pueden hacer, pero sí tengan en cuenta que pues para evitarse de problemas, a veces en el primer nivel de atención en donde pues tal vez algunos de ustedes se lleguen a encontrar, sí hay que tener como referencia que aquellos pacientes que sí ameriten un criterio, válgame la redundancia, de referencia, pues se tienen que referir, ¿no? Entonces, genio o género epidémico de la enfermedad, aquí pues un artículo de la maestra Lorena García y de la maestra Betty Gallo, en donde pues nos habla acerca de pues qué es el COVID-19, el nuevo reto para la medicina homeopática. Ya les estaba mencionando que lo primero que pues teníamos que tener en cuenta era pues conocer la enfermedad, una enfermedad epidémica, una enfermedad que representa una pandemia, nosotros la debemos de conocer de una manera en donde, pues recuerden el artículo del doctor Miguel de la Luz Escalante, en donde pues él, ¿qué fue lo que hizo? Pues puso por porcentajes, en este caso, los síntomas, y a cada uno de los síntomas los ordenó del más representativo al menos representativo, y es una manera en la cual nosotros podemos integrar una totalidad sintomática a una enfermedad epidémica. Entonces, para eso, pues nos sirve en este caso, pues, aquellos programas en los cuales, por ejemplo, pues Prisma nos puede ayudar a que nos cuantifique
por medio de gráficas de Excel que nos diga así, por ejemplo, las mayores prevalencias, las mayores incidencias en cuanto a la presentación de lo que serían los síntomas. Entonces, aquí vemos por parte de lo que es la COFEPRIS, durante la epidemia, pues se utilizaron medicamentos homeopáticos como tratamientos profilácticos. La tasa media de mortalidad con el tratamiento convencional fue del 10 al 30%, mientras que tratamientos con medicamentos homeopáticos se refiere un poco arriba del 1%. Entonces, eficacia de la homeopatía en general, la homeopatía a lo largo de la historia ha permanecido principalmente por los beneficios descritos en la salud de muchas personas, incluyendo el manejo de enfermedades crónicas multifactoriales muy prevalentes hoy en día. Para identificar los aportes de la medicina homeopática, se han realizado análisis sobre sus evidencias científicas, encontrando que existen más de las esperadas. Entonces, desde los principios, la homeopatía ha participado de manera activa en algunas epidemias. En revisiones históricas han demostrado que las principales virtudes de la homeopatía es que puede ser utilizada en tratamientos de enfermedades epidémicas. En los siglos, aquí por ejemplo vemos el siglo XX, el siglo XIX, hay ejemplos interesantes con resultados positivos que encuentran información histórica en investigaciones recientes en las cuales resalta la atención de la medicina homeopática frente a las epidemias. Entonces, sí, está avalada, está aprobada, se puede utilizar aquí en México. La Secretaría de Salud pues emitió este boletín informativo, inclusive pues en el diario oficial de la Federación se publicó que pues la homeopatía también podía ser un tratamiento de tipo profiláctico para el tratamiento sintomático del COVID-19. Entonces, continuando con el género epidémico de la enfermedad, aquí, por ejemplo, pues el Hospital Nacional Homeopático, ¿cómo participó, cómo ha participado? Pues por medio de pues lo que fueron llamadas telefónicas, en donde pues muchos alumnos de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía estuvieron en contacto directo a través de llamada telefónica con aquellos pacientes que pues presentaban principalmente datos de alarma o que eran sospechosos. Entonces, a través de la orientación médica, pues se les brindaba así una atención en la cual pues tal vez se les solicitaba una prueba o el paciente tenía que inclusive pues acudir a consulta en algún hospital que tuviera triage respiratorio para que pudiera ser evaluado y se le pudiera realizar la prueba. Algunos estados, por ejemplo, Querétaro, San Luis Potosí, pues inclusive distribuyeron medicamentos homeopáticos a personal de salud para que se los estuvieran, en este caso, pues administrando de manera homeoprofiláctica. En relación a la homeopatía, pues aquí tenemos el manejo de pues algunos medicamentos homeopáticos en donde pues estableció el género epidémico de la enfermedad por parte de algunos doctores, pues algunos de ellos maestros de la escuela, el doctor Mauricio Serrato, el doctor Héctor Eloy, el doctor David Esteban y la doctora Jessica. Pues aquí nada más el doctor Mauricio pues ahorita no está en la escuela, el doctor Esteban tampoco está en la escuela, pero pues sí mantienen contacto directo pues con autoridades ¿no? Entonces, se recibió un protocolo de manejo homeopático para prevención y atención en las diferentes fases de la enfermedad. Aquí tenemos pues el protocolo teniendo en cuenta pues qué era lo que se recetaba teniendo en cuenta los síntomas. Pudiera ser brionía, pudiera ser arsénico, equinacia, milmofosforus, arsénico album, belladona y una serie de medicamentos aquí, por ejemplo, pues en la convalecencia, ¿no? ¿Qué medicamentos se podían recetar? Síntomas leves o moderados, ¿qué medicamentos se podían recetar? Y en este caso en lo que era la prevención secundaria o de manera profiláctica. Hay que tener en cuenta pues esto que pues pues fue aprobado por la Secretaría de Salud. Inclusive pues nosotros nunca nos conflictuamos en ningún momento con la alopatía, no nos hemos conflictuado. Sabemos que pues hemos manejado ambas terapéuticas para tratar a los pacientes, tanto con alopatía como con homeopatía, ¿no? Yo sé que habrá pues muchos ortodoxos, ultraortodoxos que pues nada más quieran tratar con homeopatía, pues también es válido, ¿no? Pero bueno, siempre y cuando, pues de preferencia sea aquí, ¿no? O sea, sea aquí para precisamente no hacerle un mal al paciente en el aspecto de que a lo mejor se complique y ya cuando lo quieran mandar al manejo hospitalario, pues ya en este caso la, este, el, el escenario pues sea trágico, sea fatal, ¿no?
Entonces sí hay que ponernos o pónganse vivillos desde chiquillos, ¿no? Organón de la medicina, pues miren, aquí vamos a mencionar aforismos, el 99, investigar sobre las enfermedades agudas que se han presentado hace poco, el médico inquirir en todos los detalles porque todos los fenómenos de la enfermedad se han perdido recientemente, entonces hay que estar investigando, hay que estar reconociendo, hay que estar viendo cuáles son los síntomas, hay que estarles inclusive dándoles un porcentaje para ver cuáles son los síntomas que pueden ser más comunes, no tan comunes, inclusive síntomas raros que se pueden presentar, en este caso, pues en esta epidemia, ¿no? Aforismo 100, investigar la totalidad sintomática de las enfermedades epidémicas o esporádicas y pues tienen un carácter de pura o de cada enfermedad en su carácter único, pueden permanecer en un mismo carácter, ejemplo, pues el sarampión o la varicela. Sabemos que el COVID-19 pues sí ha sido así, de esta manera, pues los síntomas en casi todos los pacientes pues han sido los mismos y eso nos ayuda a que nosotros establezcamos más rápido lo que es el genio o género epidémico de la enfermedad. Entonces aquí tenemos el aforismo 101, en donde pues no se conoce la imagen completa de la enfermedad, solo la observación y bueno, hay que estar observando las enfermedades colectivas, hay que estar viendo acerca de ellas en cómo responden los pacientes ya una vez que se les establece un tratamiento y qué es lo que pasa en este caso con los síntomas o qué pudiera pasar con las secuelas de lo que es esta enfermedad que se está presentando en forma aguda. Entonces, el 102 se incluye en particulares el cuadro más característico de epidemia, incluir los generales, los notables, inclusive si llega a haber mentales, hay que anotarlos, son de suma importancia el conocimiento esencial y global de la enfermedad en su totalidad sintomática de la epidemia y la magnitud que puede llegar a representar. Parágrafo 103 pues, nos habla acerca de lo que sería pues, una azora aguda. El parágrafo 104 nos hablaría acerca de lo que sería pues, la totalidad sintomática. Entonces, eh, aquí, por ejemplo, pues el trabajo que se llevó a cabo de investigación y los tratamientos que tuvo con éxito, pues el doctor Vicente Rosas Landa, en donde pues se utilizaban pues algunos nosores homeopáticos frente al COVID-19. Entonces, miren, aquí es la parte de la que nosotros tenemos que reportar. Entonces, por ejemplo, ¿qué tantos casos tuvieron estos doctores y qué tantos casos tuvieron en donde se haya presentado pues un éxito sobresaliente? A su vez, ¿qué tantos casos, por ejemplo, pues el tratamiento pudo haber fallado para saber sobre todo qué tan eficaz, qué tan eficiente y cuál es esa efectividad en este caso de los nosores? Dice antecedentes de sugerencias de tratamientos homeopáticos, pues ahora sí, vámonos a esta tablita repertorial en donde pues aquí igual me tocó ser colaborador con Miguel, ahora sí, pues perdona ahí la denominación, pues un alumno muy exitoso, muy apegado a lo que es la homeopatía, muy inteligente y pues muy sobresaliente. Arsenicum, brionía, fósforus, sulfur, pulsatila. Entonces aquí igual los invito a que pues descarguen el artículo para que vean las tablitas repertoriales y ustedes las estén analizando. Esta tablita repertorial que está aquí es la misma que está aquí, nada más que ahora sí, ya para que vean en este caso pues los medicamentos, arsénico, brionea, fósforo, sulfur, pulsatila, ¿no? Entonces, pues sí va a depender mucho de la totalidad sintomática, el genio género epidémico, que es lo conveniente que pues nos juntemos pues una serie de homeópatas en donde, por ejemplo, platiquemos, yo tuve 100 casos, él tuvo 100 casos, yo tuve 100 casos, y que, por ejemplo, ahí pues compartamos la información acerca de cuáles fueron los síntomas y cuál fue el que se presentó principalmente, ¿no? En este caso, en esta ola, que sería la nueva, hay que tener en cuenta que pues es un dolor de garganta, el cual pues inclusive no mejora con analgésicos, lo que sería pues una afonía casi total, una ronquera. Se llega a presentar tos seca al inicio, luego ya es una tos seca, también acompañada de expectoración de tipo amarillenta, después una rinorrea de tipo hialina, que pues puede ser inclusive pues también amarillenta, y que luego puede alternar algo curioso en una fosa nasal de manera transparente o hialina y en la otra fosa nasal de coloración amarillenta. Entonces, sí, hay que tener en cuenta esto para que pues ahora sí relacionen el por qué este artículo de Miguel, en donde yo les decía, miren, observen lo que sería la totalidad sintomática, observen el porcentaje en cuanto a lo que es la referencia de la presentación de los síntomas, porque de esta manera pues nosotros podríamos ya englobar o representar lo que es una enfermedad pues epidémica a través de lo que es su totalidad sintomática. Entonces, pues para eso nos sirven estas tablitas que se pueden hacer con los diferentes programas, recopilando pues siempre pues en las bases de datos
cuáles han sido, cuáles fueron los síntomas que se presentaron o se han presentado principalmente en los pacientes, ¿no? Entonces aquí vemos la tablita en donde pues vemos arsénico album, brionialba, en esta tablita de cajas en donde pues medicamentos suger sugerentes o homeoprofilácticos a lo que sería pues el mismo tratamiento de COVID-19 o que se pueden dar en este caso para agudos. Miren, aquí pues no quiero entrar en detalles, pues las epidemias no habían, al menos esta pues ya se extendió más de lo debido pues en los antecedentes históricos pues era la parte en donde pues dabas Brionia Alba a lo mejor por 3 meses, 6 meses y ya lo suspendías. Resulta ser que aquí pues ya llevamos algunos años y algunas personas han hecho mal uso de la homeopatía. ¿Por qué? Porque se siguen tomando Brionía, arsénico un álbum como medicamentos homeoprofilácticos, no los suspenden, no los dejan descansar, en este caso al organismo, no aumentan la potencia para que pues precisamente se presenten síntomas de reexperimentación o el medicamento pues no empieza a adquirir una parte o una faceta de dosis tóxicas o una intoxicación en este caso pues ya aguda, subaguda o crónica por inducción del medicamento homeopático. Entonces ha habido ya quienes han estado presentando muchos síntomas de reexperimentación, pero sí hay que tener en cuenta pues esa capacitación que tiene que tener el médico homeópata o esa capacitación que se le brinda para que pues precisamente se eviten este tipo de situaciones en donde pues el paciente a lo mejor llega agudizado con síntomas de reexperimentación completamente relacionados a lo que por ejemplo pudieran ser ya en otros órganos, en otros aparatos o sistemas, dadas las características, por ejemplo, del tropismo de arsénico un álbum a nivel nefrourogenital, por ejemplo, ¿verdad? Sería el caso. O Brionia alba, por ejemplo, pues ya a nivel de lo que serían articulaciones. Entonces, ojo ahí, tengan mucho cuidado. Entonces, pues sí, ahí pues se les llama la atención para que se pongan vivos, ¿no? Otra vez vivillos desde chiquillos. Entonces, nuevamente aquí las tablitas, yo sé que pues habrá quien me diga, se puede hacer con un síndrome mínimo de valor máximo, se puede hacer a lo mejor pues identificando bien, tal vez hasta 3 metales, 3 generales, 3 particulares. Pero tengan en cuenta esto, ¿no? Pues nosotros tratamos de analizar con lo que sería pues una totalidad sintomática y sí, habría que tener en cuenta que, por ejemplo, pues estos síntomas, por ejemplo, pues estuvieron marcados con 3 en el paciente. No estoy diciendo que estén marcados con 3 en la materia médica, lo cual pues sí es así, ¿no? Está marcado con 3, pero el paciente inclusive, pues es importante que ustedes le pregunten y en qué intensidad está presentando la fiebre, para que les diga leve, moderada o severa, y de esta manera, pues ustedes puedan decir, sí puedo utilizar arsenicum album, porque la fiebre que presentó el paciente, él me dijo que está intensificada con 3, y arsenicum album la tienen marcada con 3 para este primer síntoma. Entonces, ojo, pónganse vivos. Aquí pues pues una repertorización en donde pues vamos agregando, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos agregando lo que serían algunas pues complicaciones, como lo que sería en este caso la trombosis. Aquí, por ejemplo, igual agregando pues algunos síntomas, omitiendo algunos otros síntomas, para que pues sí tengamos en cuenta que pues algunas repertorizaciones pues han cambiado y pues es de análisis, de debate, porque pues aquí entraría la parte de que para muchos les salió de la siguiente manera: arsénico un álbum en primer lugar, Brionia alba en segundo lugar, pero aquí mire, aquí sí corresponde a lo que pues muchos homeópatas han coincidido. Aquí pues sería pues una repertorización de análisis. ¿Por qué? Porque dependemos mucho del repertorio, cuál repertorio estamos usando y sobre todo pues cuál es nuestra totalidad sintomática, ¿no? Entonces, ahora sí, miren, veamos a esta parte en donde ya es la investigación que se hizo en referencia a lo que es esta quinta ola. A partir de una bitácora de presentación de síntomas, aquí, por ejemplo, tenemos el día 1, la fecha, el horario. Entonces al paciente se le pidió que anotara cuáles fueron los síntomas. Aquí inclusive, pues teniendo en cuenta tal vez hasta sus signos vitales. Y bueno, pues qué medicamento o medicamentos homeopáticos se le recetaron. Además, tal vez del mismo tratamiento sintomático. Y en este caso, pues lo que fue lo correspondiente a la posología. Entonces, de esta manera se recopilaron en una base de datos de Excel cuáles habían sido los síntomas para que pues nosotros tuviéramos en cuenta cuáles eran los síntomas que se iban a repertorizar a partir del día 1, día 2, día 3
o una repertorización de manera global, de manera general, en donde pues nosotros a través del análisis dijéramos, esta es la repertorización global de lo que sería pues la quinta ola del COVID, o esta es una repertorización por día, estos medicamentos serían útiles en el primer día. Sabemos que va a depender mucho de entre paciente y paciente, pero sí al menos tenemos la orientación de que forman parte de un cuadro neurovegetativo, dadas las características de la totalidad sintomática, de que la enfermedad epidémica, en este caso hablando del COVID-19, se ha presentado de manera pues similar, de manera regular en casi todos los pacientes. Entonces ahí bitácora de presentación de síntomas, entonces se hizo de esta manera, se preguntó sobre el nombre, la edad, la ocupación, el género, la consulta, qué consultas o cuántas consultas alcanzó el paciente, el diagnóstico, las comorbilidades asociadas, nuevamente para establecer qué tanta relación tiene en aquellos pacientes que son diabéticos o que son hipertensos, porque inclusive pues puede generarse que pues en algunos de ellos pues se presente la enfermedad de manera más severa. Tratamiento, lugar de precedencia, origen, de qué estado son o dónde radican actualmente, si se tuvo que referir el paciente y bueno, pues el número telefónico para estar en contacto directo con el paciente. Entonces, ¿qué pasa en el día cero? Pues en relación a los síntomas, el paciente siente esta sensación de dolor a nivel de garganta, sensación de ataque al estado general, que se incluye fatiga, debilidad, dolor osteoarticular, fiebre y escalofríos. Estamos hablando acerca de lo que es el día uno. Entonces, en el día uno, dolor de garganta que agrava al hablar, no mejora con analgésicos en ambos lados, mejora bebiendo líquidos hasta en un 90% del total de los casos del número, sí, perdón, aquí del total de los pacientes, del número total de pacientes que en este caso fueron vistos. Entonces, sí, llegamos a una muestra considerable. Llegamos, se tomó la N de una muestra de universo de estudio de más de 60 pacientes. Entonces, ¿por qué el video hasta ahorita? Porque hasta ahorita, pues ya consideré que ya tenía pues alguna significancia estadística y que pues al menos ya eran más de 50 pacientes. Entonces también igual, como lo decía Hahnemann, un medicamento homeopático para una experimentación patogénica, pues tiene que ser en no menos de 50, pero sí más de 50 o inclusive hasta más de 100. Entonces, periodo subfebril o denominado en este caso lo que fue febrícula, aquí pues vean la diferencia de lo que fue el H1N1, en donde pues sí los pacientes llegaron a tener hasta fiebre o síndrome febril de más de 38.5 grados Celsius. Aquí 37.8, 37.8, una fiebre de tipo pues oscilante acompañada de escalofrío. Al despertar y al levantarse mejor abrigándose. En ese total de pacientes, pues hasta el 70%, afonía al hablar, dolor de cabeza. Aquí empezamos a ver algunas modalidades. Dolor al deglutir sólidos, 35%. Dolor en el diafragma, localizado en el pecho, agrava al respirar. Cansancio y bueno, todos estos síntomas fueron por la mañana. Estos síntomas se presentaron por la tarde y estos síntomas que acá vemos del otro lado se presentaron principalmente por la noche. Entonces ahí marcado en color, en letra negrita o sí, en color negrita, pues aquellos que inclusive fueron más sobresalientes, sobre todo pues en los pacientes, en donde pues en casi la mayoría de todos los pacientes se presentaron estos síntomas. Entonces, ahora sí, tenemos aquí lo que sería pues una repertorización correspondiente al primer día. Entonces, ¿qué pasó con los 60 pacientes? Pues algunos sí llegaron en el día cero, algunos llegaron en el día uno, algunos llegaron en el día dos, algunos llegaron en el día tres, cuatro, cinco, o algunos llegaron en el día siete, o algunos llegaron en un periodo de remisión, nada más como para tratarse a nivel de lo que eran las secuelas. ¿Qué pasa aquí? Pues bueno, lo que estamos haciendo aquí para que esto sea más orientativo y que les pueda ayudar más a ustedes es que pues analicen las tablitas repertoriales y vean cuáles son los medicamentos porque inclusive algunas de ellos, en algunos pacientes ya por ejemplo en el día 7 en el día 6 ya no tenían tantos síntomas. Entonces, ¿qué se hizo? Pues se tomaron en cuenta nada más esos síntomas de ese día y pues aún así, pues algunos de estos medicamentos que están aquí, pues resulta ser que también pueden ser útiles desde el primer día hasta el último día, hasta el día 6 o el día 7.
Hay que tener en cuenta que, pues, siendo una enfermedad aguda o de carácter epidémico, los síntomas pueden cambiar de un día a otro. Entonces puede ser que tal vez algún paciente, igual aquí, pónganse vivos, que tal vez nada más sea útil el primer día y que en el segundo día el cuadro cambie o se modifique y y que se tenga que cambiar de medicamento homeopático. Aquí muchos homeópatas me dirán, hay que cambiar el medicamento. Algunos homeópatas me dirán, hay que continuar con el mismo medicamento porque es la expresión real, original de la enfermedad y hasta que no remita la enfermedad, hasta que no haya una atenuación, hay que cambiar el medicamento, tal vez ahora de un agudo a algún crónico o establecer una prescripción constitucional o darle su medicamento de fondo de base para sobreestimular su sistema inmunológico y que el individuo no presente una perturbación ya a nivel de lo que sería pues un plano dinámico o una perturbación en lo que es la energía vital. Entonces, aquí tenemos los síntomas, tenemos del 1 al 17, pues vemos de esta tablita repertorial que pues se obtuvo una totalidad sintomática de al menos 30 síntomas, de los cuales pues se tomó en cuenta pues estas modalidades: garganta, fiebre, laringe, cabeza, dolor, y aquí pues una serie de medicamentos los cuales pues en algunos de los síntomas pues están marcados con 3, aquí aquí marcado con 2, aquí marcado con 1, y vemos aquí en cuántos de los síntomas cubrió. Entonces aquí, al menos estos dos medicamentos, lo que fue Rux y lo que fue Natrum Muriaticum, cubrieron en 21 de 30 síntomas que se analizaron en esta tablita repertorial, obteniendo estos puntajes. Los puntajes ustedes ya saben cómo se obtienen, a través de lo que es la suma en cómo estuvo marcado el medicamento homeopático. Aquí, por ejemplo, vemos con 3, con 1 y con 2 aquí. Contando estos síntomas sería 3 más 1, 4, más 2, aquí ya llevaríamos 6 y bueno, se obtiene a partir de lo que es la totalidad sintomática. Los espacios que vemos aquí en blanco quiere decir que el medicamento ahí, en este caso, pues no ha tenido experimentación patogénica o simplemente no está marcado el medicamento homeopático, el cual pudiera ser de utilidad para este síntoma. Entonces aquí, tener en cuenta Rux tóxico dendro. Si ustedes se dan cuenta, pues nada que ver a las tablitas repertoriales de parte del doctor Miguel de la Luz, de su servidor, del doctor Nazmul, de la doctora Jessica, el doctor Nazmul de la India, la doctora Jessica de aquí de México, inclusive pues docente ahí en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Entonces, Rux, Natrum, Nux Vomica, Belladona. Entonces, aquí, pues lo hice de esta manera porque pues no se alcanza a tomar un screenshot o una captura de pantalla en donde pues se vean los otros síntomas que también se analizaron. Entonces, vean todos los síntomas que los pacientes pues nos pueden llegar a decir. Entonces, ¿qué se conoce del genio o género epidémico de la enfermedad? Pues, por ejemplo, aquí, tenemos varios generales, tenemos varios particulares, pudiéramos llegar a tener mentales. Entonces hay que analizar. ¿Por qué? Porque aquí lo que se hizo fue pues incluir todos aquellos síntomas, pues en este caso hablando de todos los pacientes, ¿no? Pero ¿qué también se puede hacer? Pues de todos estos pacientes, de esta muestra o de este universo de estudio, por ejemplo, nada más obtener los más importantes para que pues inclusive veamos cuál medicamento puede ser más semejante, no solamente ya para estos pacientes enfermos, sino que también para aquellas personas que no están enfermas y se pueda administrar de manera profiláctica. Entonces, aquí igual, miren, aquí ya se hizo esto que les estaba comentando en referencia a lo que es el día 1. Nada más se obtuvo lo que es el cuadro sintomático, el cuadro global, el cuadro inclusive con particularidades, con medicamentos que no se, perdón, con síntomas que no se están modalizando como de esta manera, en donde pues aquí sí vemos síntomas concomitantes o acompañantes o síntomas modalizados, donde se establece hasta nitidez sintomática. Entonces, vean aquí, ya son síntomas generales particulares, ¿no? Aquí tenemos garganta dolor, el cual pues simplemente hasta son 216 medicamentos. Acá tenemos síntomas ya hasta como con peculiares, este, con síntomas modalizados, en donde, por ejemplo, vemos aquí un carácter de individualización, ¿no? Garganta, dolor por la mañana, o sea, un síntoma modalizado, ¿no? Un síntoma en donde pues fuimos circunspectos
en donde pues ya sea que a través de la tribuna libre el paciente no lo mencionó, o nosotros a través de lo que es el interrogatorio homeopático, pues obtuvimos estos datos, todas estas modalidades, a partir de este síntoma común de garganta dolor o síntoma general común, síntoma general particular, garganta dolor. Entonces, nuevamente, miren, si ustedes se dan cuenta, a pesar de que aquí en esta repertorización, teniendo en cuenta pues así como los 30 síntomas, aquí ya cuando nos vamos a esta tablita de 10, este sería el genio o género epidémico de la enfermedad, faltarían algunos síntomas de agregar, pero pues al menos se nos dice que Rux toxicodendron, Natrum muriaticum, Phosphorus nitricum acidum, Estrabonium, Laquesis, Sepia, Brionía, todos estos medicamentos pudieran ser útiles para la prescripción. Nos vamos ahora a lo que es el día 2. En el día 2 resulta ser que se incrementan los síntomas a diferencia de lo que fue el día 1. Entonces aquí ya no los voy a leer por fines de tiempo. Nada más pues aquí pues inclusive pues si quieren que les mande la presentación se las mando. En la mañana, ¿cuáles fueron los síntomas? Aquí ya nada más me voy bajando. ¿Cuáles fueron los síntomas en la tarde? ¿Y cuáles fueron los síntomas en la noche? Igual aquí también podremos hacer el ejercicio en donde pues le damos un porcentaje, en donde igual también con letra negrita empezamos a marcar cuáles fueron los síntomas más sobresalientes. Entonces, por ejemplo, aquí sería el 1, el 2, el 3 también, también, el de cansancio, también incluido pues la parte de que sería un síntoma mental y que pues a nosotros nos interesan mucho los mentales. Entonces aquí tenemos otro mental, también lo pudiéramos, en este caso, pues marcar. Tenemos aquí nuestra tablita repertorial hasta con 37 síntomas analizados. Entonces, Natrum muriaticum, pues sigue estando dentro de los primeros medicamentos. Aquí sí se empezaron a desplazar algunos. Aquí, por ejemplo, ya empieza Arsenicum album, Lycopodium, a aparecer dentro de los primeros lugares, a diferencia de los otros. A diferencia de la otra tablita repertorial en cuestión de lo que es el primer día, pero hay que tener en cuenta pues obviamente los síntomas que nosotros estamos repertorizando para que nosotros pues obtengamos estos resultados. Entonces, dependemos de los síntomas para que nosotros obtengamos estos medicamentos homeopáticos sugerentes. Entonces, ahí nuevamente, más de los síntomas que se analizaron, que se repertorizaron. Aquí, tos seca, tos dolorosa. Igual, nuevamente, algunos de los síntomas que no se alcanzaban a ver, principalmente ya lo que fue el síntoma número 36 y el síntoma número 37. Nos vamos a esta tablita repertorial en donde pues tratamos de empezar a eliminar síntomas, ¿no? De 37 síntomas, los cuales son muchos, pues empezamos aquí, ¿no? Tratando de ver cuáles eran los principales, los característicos, los sobresalientes. Entonces, garganta dolor, vean aquí, garganta, todos los síntomas relacionados a lo que fue garganta, pero en las diferentes horas del día, ¿no? En lo que fue la mañana, en la tarde y en la noche, ¿no? Entonces, aquí ya nada más nos quedamos con los síntomas, síntomas generales particulares o lo que serían síntomas comunes. Entonces, aquí está nuestro listado de los principales síntomas. Aquí ya nada más con este análisis repertorial de 17 síntomas. Y pues teniendo en cuenta que a pesar de que son 17 síntomas, pues inclusive sí, se desplazaron algunos, pero también entran dentro de lo que serían los principales 10 medicamentos. Aquí, por ejemplo, el doctor Fernando Ochoa Bernal nos diría, este tipo de medicamentos son los más semejantes, ¿no? Y de aquí para acá serían como los medicamentos más de tipo parasemejantes. ¿Qué quiere decir esto? Que pues aquí te estás alejando de lo que sería el similibum, ¿sí? Entonces aquí sería el similibum, aquí sería el parasimilibum, ¿sí? Entonces tú apuntas, tú disparas, entonces aquí estás. Pero tú apuntas, tú disparas de este lado, pues por cuestión de totalidad sintomática, pues obviamente, pues este tipo de medicamentos no pueden ser tan útiles o no te van a ayudar tanto como lo que serían estos primeros medicamentos en los primeros lugares. Sí, igual analizar, yo sé que me van a decir, pero no están tan lejos por lo que sería el denominador, el numerador, y en este caso lo que serían los puntajes. Entonces, aquí qué hay que hacer también, igual, se hace la recopilación, se hace el análisis,
se compara en este caso con la materia médica, vemos lo que sería la naturaleza de la enfermedad, en este caso el cuadro clínico de lo que es el COVID-19, vemos las patogénesis en la materia médica y empezamos en este caso pues a hacer nuestros listados y empezamos también a omitir medicamentos los cuales no pudieran ser tan útiles en este caso pues, para el tratamiento sintomático, ¿no? Entonces aquí igual nos quedamos con 22 síntomas, este, entonces vean la tablita repertorial, ¿no? La primera pues se hizo con hasta con 37 síntomas. Y a la segunda, pues aquí un pequeño error, pero pues corrijo, porque si no, pues no sé que los llega a confundir. De 37 síntomas, pues tratamos de eliminar los más que se pudieron para finalmente quedarnos con 22 síntomas. Entonces, aclaro, la tablita, la inicial fue con 37 síntomas y ya la que en este caso continuó no fue de 17, fue de 22 síntomas. En el día 3 igual, síntomas que se presentaron en la mañana, en la tarde y en la noche. Nuestro análisis repertorial, igual, nuevamente aquí cambia, inclusive, pues, lo que sería la seriación lineal de medicamentos homeopáticos sugerentes para el tratamiento. Entonces, algunos se desplazaron, algunos obtuvieron mayor puntaje, se posicionaron o reposicionaron. Aquí pues nuestros síntomas, ¿no? Es bien importante esto de qué es lo que nos dice el paciente y qué es lo que nosotros en este caso podemos encontrar en el repertorio, dadas las características de las modalidades. Entonces aquí hasta 25 síntomas, en donde pues tenemos en cuenta que pues en el día 3 lo más sugerente o lo probable sugerente podría ser esta prescripción de recetar sepia y si se dan cuenta, pues no necesariamente medicamentos de fase aguda, ¿no? Como lo que sería Briumía o Belladona. Entonces hay que tener en cuenta que pues un medicamento homeopático de qué va a depender para saber si se receta para algo agudo o algo crónico, principalmente de la potencia y qué tan constantemente tú lo estás recetando. Si lo estás recetando en una potencia baja y lo estás repitiendo constantemente, o si ya tú lo estás recetando en este caso pues en una potencia alta o en una escala, por ejemplo, lo que pudiera ser LM, pero en una potencia muy alta, ¿no? Que inclusive pues hay que quitarnos de la cabeza que las potencias altas son para las enfermedades crónicas únicamente. También las potencias altas o muy altas pueden resultar beneficiosas o útiles también en las enfermedades agudas. Ahí, vean, de 25 síntomas, igual otra vez empezamos a omitir síntomas para quedarnos con los más importantes nada más. Esto pues nos ayuda para que pues tengamos en cuenta que pues aquí Natrum muriaticum sigue alzando la mano como medicamento probable de elección, ¿sí? Nos salió desde el primer día. Aquí también en el día 3 dice, pues yo también quiero estar dentro de lo que es pues este genio o género epidémico de la enfermedad. Ahí, por ejemplo, ¿qué hice? Pues le di clic aquí para pues observar aquellos medicamentos o pequeños remedios o organotrópicos que también nos pueden ser útiles teniendo en cuenta pues esta totalidad sintomática. Día 4 vemos aquí los síntomas, vemos hasta 24 síntomas, obviamente pues muchos de ellos aquí nada más están poniendo el enunciado de manera general, pero ya teniendo en cuenta lo que fue la base de datos y los síntomas que los pacientes principalmente estuvieron coincidiendo, pues ya vemos aquí pues las diferentes modalidades en las cuales pues se estuvieron agregando en las carpetas repertoriales. Entonces ahí vemos este concepto de tos suelta es como tos abundante, ¿sí? Tos dolorosa, generales, vemos garganta, vemos ojo, nariz, expectoración. ¿Por qué los puse así de esta manera? Porque pues vienen así, tal cual, así como ordenados a partir de cuáles son los síntomas que el paciente registró en la bitácora a partir de que se despertó. Entonces, por eso los síntomas, así tal cual como están aquí, así tal cual se están presentando de esta manera en la tablita repertorial y es por eso que ya les llamó la atención que vieron particulares, luego general, luego tres particulares, luego mentales, y me dicen, doctor, pero ¿por qué no ordenó la tablita en donde pues los mentales estuvieran en primer lugar? Es por lo que les acabo de mencionar, los síntomas, de acuerdo a su presentación, es de acuerdo a la descripción que se llevó a cabo en la bitácora. Entonces aquí tenemos hasta el síntoma número 22
pues este análisis repertorial en donde, pues ahora de pasar de 14 síntomas, pasamos a únicamente 14 síntomas, en donde pues nuevamente se tratan de eliminar pues aquellos síntomas que pues tal vez no estuvieron tan presentes en todos los pacientes, o simplemente pues nos quedamos con aquellos síntomas comunes, o síntomas generales comunes, o síntomas generales particulares, ¿no? Entonces, pues sí, con aquellos síntomas particulares en los cuales pues no hay rúbrica, no hay subrúbrica o subsubrúbrica, o simplemente pues el número total de medicamentos pues es así tal cual como viene en lo que sería pues la rúbrica, ¿no? Día 5 pues bueno, de 24 pasamos al menos a 23 síntomas presentes. Aquí vean lo que se puede estar haciendo con los pacientes, ¿no? A lo mejor pues algunos ahí ya se empezaron a tratar con homeopatía. Nosotros le preguntamos que pues nos diga que qué está pasando con la debilidad, si sigue estando marcada con uno, con dos o con tres, o que él nos diga, en este caso pues utilizando pues alguna escala, qué tan intenso es el síntoma, ¿sí? Para que nosotros pues sepamos que es la debilidad está marcado con uno, está marcado con dos o está marcado con tres, para saber si sí puede ser un síntoma sobresaliente o no puede ser un síntoma sobresaliente. Como tal, sería aquí el caso en este día 5 en donde el paciente por la tarde tiene un apetito aumentado, marcado hasta con 3. Algunos síntomas pues empiezan a marcarse con uno. Algunos síntomas, ahorita lo vamos a ver en la siguiente tablita, empiezan a estar en remisión o simplemente ya no se presentan en lo que es el día 6. Entonces, aquí nuestra tablita repertorial con sus rúbricas, subrúbricas y subrúbricas, ¿no? O síntomas modalizados, o principalmente síntomas, en este caso, comunes o particulares, ¿no? Aquí, vean, tenemos tos seca al despertar. Pues sí, para la siguiente tablita, este síntoma, pues obviamente se tuvo que omitir. Para fines de individualización o de análisis repertoriales, cuando a los pacientes realmente los individualizamos, si nosotros tuviéramos esta tablita repertorial, ¿qué hace el alumno? Me dice, doctor, elimine el número 2, nos vamos a quedar con tos seca al despertar porque aquí el síntoma sí está modalizado. Aquí hacemos lo contrario, cuando hacemos una individualización. Entonces, ¿cuál eliminamos? Pues lo eliminamos los comunes. ¿Con cuál nos quedamos? Pues nos quedamos con estos síntomas, los cuales pues pudieran pertenecer a ser característicos, ser singulares, ser sobresalientes o ser peculiares. Entonces, ojo, para que pues lo tengan en cuenta y sigan viendo las tablitas repertoriales, ¿no? Entonces, aquí sería, continuando con el número total de síntomas, igual aquí continuando con los medicamentos homeopáticos, aquí con 23 de 30 ya saben de dónde salió, y el puntaje ya también saben de dónde sale, y pues aquí en este caso, pues ordenándolos de mayor jerarquización a menor jerarquización. Entonces aquí, por ejemplo, este síntoma, pues un síntoma tan común que hasta incluye 802 medicamentos, ¿no? Vamos a la tablita en donde, pues, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Qué estamos haciendo? Vean, licopodium, sulfur, calcárea, nux, esponja, fósforos. Bueno, fósforos, pues al menos está en el lugar número 6. Aquí haciendo este análisis repertorial en donde nos quedamos con estos síntomas, que en este caso que serían los principales, pues nos sale de la siguiente manera. De todas maneras, licopodium sigue estando dentro de los primeros lugares, fósforos también, pero todos estos también pasarían a ser dentro de los primeros lugares. ¿Por qué? Porque están cubriendo, no importando en este caso lo que sería el denominador, en qué puntaje están cubriendo, sino teniendo en cuenta que cubren en la misma totalidad sintomática de los 14 síntomas a lo que sería este análisis repertorial, en donde no dejan de cubrir en ninguno de los síntomas. Entonces, cualquiera de estos puede ser un medicamento similiútil. Y otra vez, vuelvo a repetir, en carácter de no genio, no género epidémico de la individualidad, pues aquí, en un carácter no genio, ¿verdad? Pecho dolor y pecho dolor por la noche. ¿Cuál síntoma es el que nos interesa más? El 28, y lo eliminamos, ¿sí? Día 6 disminuyen los síntomas, aquí al menos pues ya hay 14 presentes. Aquí tenemos lo que sería la totalidad sintomática. Y nuevamente, pues algunos medicamentos se siguen presentando
pues dentro de los primeros lugares, ahí pues Natrum muriaticum, a pesar de todo, no ha dejado de estar o no se ha salido dentro de los primeros lugares. Phosphorus, Calcarea, Lycopodium, no han dejado de salirse dentro de los primeros medicamentos, inclusive ya aquí para estos días, por ejemplo, se hacen presentes otros medicamentos que pudieran ser ya nada más como para la fase final, para aquellos homeópatas que sí, al paciente, por ejemplo, lo están contactando día con día, le van preguntando cuáles son los síntomas, y sí, a lo mejor en el día uno dejan tal medicamento, en el día dos tal vez llegan a cambiar el medicamento homeopático, pero depende mucho qué escuela siguen, porque habrá quien, vuelvo a repetir, manejen el mismo medicamento de principio a fin. Entonces ahí los síntomas que hacen falta o los síntomas faltantes, nos vamos a esta tablita repertorial en donde igual de 21 pasamos a 12 síntomas nada más para quedarnos con los síntomas comunes o lo que serían los síntomas más característicos. Entonces aquí se modifica la tablita y por ejemplo pues Lycopodium de ser el primer lugar, aquí pues Lycopodium ya lo vemos hasta el noveno lugar, pero igual no deja de salirse de los primeros lugares. Y aquí, pues, muchos medicamentos que, ojo, aquí ya no le pongan atención a qué números se encuentran, sino pongan atención a esto, porque todos estos, a partir de aquí, entran, aquí sería el medicamento uno, todos estos serían el medicamento 2 y todos estos que están aquí serían el medicamento 3 sugerente, ¿sí? Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado. Y, por ejemplo, en este tipo de análisis repertoriales, para eso pues nos servirían así los síntomas modalizados, ¿no? ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta los síntomas modalizados, pues lo que es el posicionamiento o el reposicionamiento de los medicamentos homeopáticos, pues sí queda de esta manera, ¿no? Medicamento uno, medicamentos que pueden ser el 2, medicamentos que pueden ser el 3 o medicamentos, así como a modo de guía de práctica clínica, ¿no? De primera probable elección, segunda y tercera, cuarta y quinta probable elección, ¿no? En el día 7 aquí ya vemos, pues, los síntomas, inclusive, pues, ya reducidos únicamente a 9 síntomas, algunos inclusive, pues, no patognomónicos, porque, pues, ya aquí se considera apetito normal, síntomas en la mañana, síntomas en la tarde y síntomas de la noche. Entonces aquí, igual, nuevamente nuestra totalidad sintomática. Y de esta misma totalidad sintomática, si ustedes se dan cuenta, pues ya tratamos de pues omitir los síntomas que más se puedan para quedarnos con un análisis repertorial lo más completo que se pueda. Entonces aquí, pues fósforos, sepia, calibicrómicum, cuprum, pues al menos hay algunos, pues sí se desplazaron, otros tal vez se reposicionaron a los primeros lugares, tal fue el caso de cuprum. Día 8, igual aquí, pues casi la mayoría de los síntomas ya se encuentran en remisión, más sin embargo, pues hacemos un análisis repertorial, teniendo en cuenta que a lo mejor, pues ese paciente llega hasta el día 8 que pues mencionándonos que tuvo COVID y que hasta apenas está haciendo presente, ¿no? Entonces aquí tenemos pues estos 5 síntomas referentes a lo que pues probablemente el paciente nos pudiera decir. Entonces aquí yo sé que ya surge una pregunta. Doctor, ¿puede cambiar el transcurso natural de la enfermedad a partir del día uno, nosotros dándole el medicamento homeopático y que ahora en las tablitas que usted nos está mostrando, pues obviamente los medicamentos sean otros? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Y la respuesta sería, pues ahora también ver que para futuras líneas de investigación, qué pasa con los medicamentos homeopáticos cuando, por ejemplo, los das desde el día uno y cuál es la historia natural de esta enfermedad que se está siguiendo para ver qué pasó con los síntomas ahora en el día 2 en aquel paciente que sí se está tratando con homeopatía desde el día uno. Entonces, día 9 y día 10 casi la mayoría de los síntomas, pues completamente en remisión. Ahí nada más, pues anotamos, pues los más característicos, los más sobresalientes o los que la mayoría de los pacientes presentó. Bueno, aquí está mi teléfono celular para que se pongan en contacto conmigo, mi correo electrónico y bueno, aquí está la liga del canal de YouTube. Entonces, ¿para qué? Estoy haciendo a partir de lo que es la secreción patológica de pues muestras obtenidas de pacientes que sí presentaron COVID en esta quinta ola, con estos síntomas de esta quinta ola, un OSODE, el cual pues ya he estado distribuyendo pues tanto en personas que en este caso pues son sanas para desarrollar lo que sería la patogénesia o la experimentación patogénica
y nosotros pues tengamos una especie de recopilación de tipo materia médica con este nosode a partir de esta quinta ola y sepamos cuándo se puede prescribir. Asimismo, pues también se ha estado administrando directamente también en aquellas personas que pues han presentado los síntomas con resultados pues muy favorables, los cuales pues ya a lo mejor ya quedan como para una segunda presentación o en otra presentación. ¿Qué más de esto del nosode? Pues bien, aquellos pacientes que requieran del medicamento, pues pónganse en contacto conmigo para proporcionárselos. Aquellos médicos que quieran brindárselo pues a sus familiares, amigos y conocidos, de igual forma pónganse en contacto conmigo para que pues les pueda distribuir pues algunos medicamentos homeopáticos, perdón, tal vez sugerirles algunos medicamentos homeopáticos y sobre todo pues regalarles algunas muestras de Nosode para que me ayuden a lo que sería la recopilación de los datos. Entonces, el Nosode, sabemos que, pues, ¿qué nos recomienda? Pues el doctor Gurrión y otros doctores, que pues en este caso sean una dosis alta para pues evitar la parte que se nos critica mucho de lo que es el manejo biológico, en donde pues se está trabajando con secreciones patológicas. Entonces, eso sería por una parte. Lo otro es que pues el nosode se está distribuyendo de manera pues dinamodiluida, dinamizada principalmente. Entonces precisamente para pues evitar efectos tóxicos y que pues se desarrolle pues principalmente una enfermedad artificial y que también pues sirva como pues homeoprofiláctico. Entonces en referencia a la búsqueda pues miren, ya esto ya es para terminar. Ustedes nada más así se meten a PubMed, ponen la palabra COVID-19 y vean cuántos resultados les arroja. 284,767 resultados, nada más de introducir esta palabra de COVID-19. Aspectos bioéticos y conflictos de interés. Bueno, en este caso, pues yo señalo, y bueno, pues mi colaboradora, la doctora Ingrid Jocelyn Jaimes Flores, perdón, la doctora Ingrid Jocelyn Jaimes Esquivel, señala no tener ningún conflicto de interés, declara que los datos emitidos en la presentación forman parte de los resultados estadísticos obtenidos de las diferentes fuentes de información. Y discusión y conclusión, el autor señala no tener ningún conflicto de interés, declara que los datos emitidos en la presentación forman parte de los resultados estadísticos obtenidos de las diferentes fuentes de información y que es de mencionar la recolección de los síntomas de los diferentes médicos homeópatas para que los análisis repertoriales sean diferentes o muy parecidos o iguales. Las referencias bibliográficas. Y ahora sí, vámonos a una de las tablitas para que pues ustedes me digan, a ver, doctor, si usted tuviera que enlistar un genio o género epidémico de la enfermedad, ¿cuáles medicamentos podrían ser del 1 al 10? Entonces, nos vamos a ir a la primera tablita o a las primeras tablitas, en donde pues aquí, pues al menos, sí, Natrum muriaticum nux, belladona, fósforos, arsénico, brionea, mercurius, calcárea, sí entrarían, sulfur también, silicio, pulsatila también y licopodium. A ver, aquí déjenme ver si me hace falta alguno. Aquí, de estos que están aquí, pues algunos, pues en las primeras repertorizaciones sí se agregan como estafisagra, ¿no? Como lo que sería mismo quina, tuja, pero en algunas otras repertorizaciones, pues ya no aparecen. Entonces, ¿qué tendremos que hacer aquí? Pues también tener en cuenta cuántas veces apareció Natrum muriaticum en estos 7 días, cuántas veces apareció, por ejemplo, calcárea carbónica en estos 7 días, para, pues en este caso decir, de Lycopodium, de los 7 días, así por ejemplo, 5 de 7. Natrum muriaticum, 4 de 7 o 5 de 7. O tal medicamento 7 de 7 que sí apareció en los 7 días de los 7 que se analizaron, ¿no? Muy bien, entonces, pues aquí ya queda, ya terminaríamos. Pues si tienen alguna duda, algún comentario, pues ya saben que podemos estar en contacto. Y bueno, pues aquí se comparte la presentación si alguno de ustedes pues la llegase a solicitar.
Muy bien, pues ya anoté el nombre de mi colaboradora porque pues ya me están viendo feo de que desde el inicio no estaba anotada. Bueno, pues hasta luego y buena noche. Más bien buena de madrugada porque ya son las 2 de la mañana.